La llamada duró 4 minutos y 16 segundos. Aurelio marcó el número de su madre a las 11:42 de la mañana de un martes de octubre. Le dijo que si no tenía planes para comer, que se viniera, que había comprado cordero, que hacía tiempo que no comían juntos en casa. Su madre, Remedios, que tenía 73 años y que vivía a 12 minutos en autobús, y que era el tipo de mujer para quien una invitación a comer nunca requería más argumentación que la que su hijo acababa de darle, dijo que sí, que llegaría sobre la 1. Aurelio colgó. Fue a la cocina. Sacó el cordero de la nevera. Puso a calentar el aceite. Consuelo llevaba muerta desde las 2:40 de la madrugada anterior. Estaba en el dormitorio, en el suelo, al lado de la cama que compartían desde hacía 23 años. Aurelio había pasado las horas entre las 3 de la madrugada y las 10:30 de la mañana haciendo lo que el sistema judicial que lo juzgó 7 años después llamaría, con la precisión técnica que ese tipo de documento requiere, destrucción sistemática de evidencias. Lo que él llamó, en el único momento en que habló de ello de manera directa durante el interrogatorio, simplemente limpiar. Remedios llegó a la 1:45. Traía una botella de vino tinto que sabía que a Aurelio le gustaba. Comieron en el comedor que Consuelo había amueblado con muebles que había elegido ella, con el mantel que había comprado ella, bajo la lámpara que había elegido ella, en una tienda del centro que ahora ya no existía. Hablaron de lo que hablan una madre y un hijo que se conocen desde siempre y que ya no necesitan temas importantes para llenar una sobremesa. El hermano que vivía en el norte y que llamaba poco, una vecina que había tenido un problema de salud, el precio del cordero que había subido desde el verano. Remedios se fue a las 4:10. Le dio un beso a su hijo en la mejilla. Le dijo que estaba pálido, que durmiera más. Aurelio le dijo que estaba bien, que era el tiempo de octubre, que siempre lo ponía así. Cerró la puerta. Subió al dormitorio. Siguió limpiando. Hay crímenes que el sistema judicial procesa con la velocidad que la evidencia permite. El cuerpo, el arma, el sospechoso obvio, la cadena de custodia que lleva de uno a otro con la eficiencia que todos los manuales de procedimiento describen como el ideal, y que la realidad reproduce con más frecuencia de lo que los que critican al sistema reconocen y con menos frecuencia de lo que el sistema mismo quisiera. Y hay crímenes que el sistema no procesa porque no tiene nada que procesar, porque no existe, para todos los efectos prácticos de la investigación policial, ningún crimen que investigar. El caso de Consuelo Mirabal figuró durante 4 años en la categoría administrativa de persona desaparecida. 47 años. Casada. Sin antecedentes. Sin conflictos documentados. Sin historial de enfermedad mental. Sin red de contactos que la investigación inicial pudiera conectar a ninguna hipótesis que generara suficiente consistencia para convertirse en línea de investigación sostenida. Desapareció un martes de octubre de 2014 sin dejar rastro. Su marido, Aurelio Sandín, 51 años, técnico de mantenimiento en una empresa de logística, denunció la desaparición el jueves de esa misma semana. Dijo que había llegado a casa el miércoles por la tarde y que Consuelo no estaba, que había llamado a sus amigas, a su hermana, a los hospitales, que nadie sabía nada, que tenía miedo. Los agentes que tomaron la declaración lo encontraron afectado pero contenido. El tipo de contención que, en los años siguientes, cuando el caso adquirió el perfil que adquirió, varios analistas interpretarían retrospectivamente como una señal, pero que en el momento de la declaración era simplemente la contención de un hombre de 51 años que había crecido en una generación donde mostrar la emoción de determinada manera no era parte del repertorio aprendido y que estaba, según dijo, intentando mantener la cabeza clara para pensar en dónde podía estar su mujer. La investigación de la desaparición duró 6 semanas en su fase activa. No encontró nada que encontrar porque Aurelio Sandín había hecho, en las horas entre las 2:40 de la madrugada y el momento de llamar a su madre, un trabajo que los peritos que inspeccionaron la vivienda 4 años después con la tecnología disponible en ese momento describieron como meticuloso. Esa fue la palabra del informe. Meticuloso. El caso pasó al archivo activo de personas desaparecidas. Allí estuvo 4 años. Para entender lo que Aurelio Sandín fue capaz de hacer, hay que entender quién era Aurelio Sandín. No el Aurelio del expediente, que es una secuencia de datos que el sistema usa para catalogar lo que ocurrió,
sino el hombre que había construido esos datos a lo largo de 51 años de vida vivida, de una manera que ninguno de los que lo conocían habría conectado, de ninguna manera que tenga sentido desde fuera, con lo que hizo en la madrugada del 14 al 15 de octubre de 2014. Aurelio nació en 1963, en un pueblo de la meseta donde su padre, Eustaquio, era mecánico de tractores, y su madre, Remedios, dependienta en la única ferretería del pueblo hasta que el pueblo dejó de tener la ferretería, porque el pueblo fue dejando de tener la masa crítica de habitantes que hacía rentable mantener una ferretería. Eso ocurrió cuando Aurelio tenía 11 años, que es la edad en que las cosas que cambian en el entorno se registran con la precisión de lo que se aprende en el cuerpo antes de que el cerebro tenga los conceptos para nombrarlo, que lo que hay puede no estar siempre, que la estabilidad tiene condiciones que no controlas, que el mundo puede ser diferente mañana de lo que era ayer sin que nadie te haya pedido opinión. Era el mayor de 3 hermanos. Héctor, 3 años menor, vivía en Bilbao y llamaba poco. Patricia, 5 años menor, había emigrado a Alemania a los 22 y había construido allí una vida que en el pueblo de la meseta habría sido imposible construir. Aurelio fue el que se quedó, no por decisión especialmente meditada, sino por la acumulación de circunstancias que hacen que uno de los hijos siempre sea el que se queda. El trabajo que aparece, la chica que aparece, la inercia de no tener un motivo concreto para marcharse que sea más fuerte que los motivos concretos para quedarse. A los 16 años empezó a trabajar en el taller de su padre, no porque le apasionara la mecánica, sino porque el taller estaba allí, y su padre necesitaba ayuda, y él era el mayor, y era lo que se hacía. Aprendió a trabajar con las manos con la solidez de quien aprende algo en el cuerpo, antes de aprenderlo en la cabeza. Aprendió también lo que aprenden los que trabajan con su padre desde los 16 años, que hay una manera de hacer las cosas que es la manera de su padre, y que cualquier otra manera requiere una conversación que no merece la energía que consume. Aurelio fue, en ese sentido, un hombre que aprendió muy pronto que la vida tiene fricciones que se pueden evitar si uno no insiste demasiado en la versión propia de las cosas, y que evitar las fricciones tiene una recompensa inmediata que cuesta una cosa que solo se nota mucho después: el acostumbrarse a no tener versión propia de nada que importe. Conoció a Consuelo Mirabal en 1988, en una verbena de agosto en el pueblo de al lado. Consuelo tenía 24 años y trabajaba en la administración de una cooperativa agrícola y tenía la energía específica de las personas que saben exactamente lo que quieren y se mueven hacia ello con una eficiencia que no es agresividad, sino simplemente claridad. Había crecido en una familia donde las cosas se decían directamente, donde el desacuerdo se nombraba en el momento en que existía, donde la honestidad era un valor practicado y no solo declarado. Era todo lo opuesto a lo que Aurelio había aprendido que era el modo de operar en las relaciones humanas. Se enamoraron con la velocidad de los que se enamoran de lo que no tienen. Aurelio encontró en Consuelo algo que no había sabido que le faltaba. Alguien que le decía lo que pensaba de verdad, que no daba rodeos, que tenía opiniones y las sostenía. Consuelo encontró en Aurelio algo que le parecía, al principio, solvencia emocional. Un hombre tranquilo, estable, que no se alborotaba, que no explotaba, que procesaba las cosas sin drama. Lo que ninguno de los dos veía todavía, porque nadie ve estas cosas al principio, es que lo que Consuelo admiraba en Aurelio no era calma, era ausencia, y que lo que Aurelio admiraba en Consuelo no era honestidad. Era, para él, una forma de ruido que con los años se haría insoportable. Se casaron en 1991. Él tenía 28, ella 26. No tuvieron hijos. No fue una decisión tomada juntos, sino una acumulación de aplazamientos que con los años adquirió la consistencia de un hecho. Consuelo lo quiso en algún momento de los primeros años. Aurelio nunca dijo que no, pero tampoco dijo que sí, con la convicción que habría hecho falta para que el aplazamiento no fuera siempre la opción más cómoda. Para cuando el aplazamiento ya no era biológicamente posible, ninguno de los dos lo nombró. Eso era lo que pasaba entre ellos con frecuencia creciente. Las cosas importantes no se nombraban. Consuelo nombraba las cosas que se podían nombrar sin destruir lo que quedaba. Aurelio no nombraba nada. El silencio que se construye en un matrimonio así tiene una textura que quien lo ha vivido reconoce y quien no lo ha vivido no puede imaginar del todo.
No es el silencio del descanso, ni el silencio de la comodidad entre personas que se conocen tanto, que no necesitan palabras. Es el silencio de dos personas que han aprendido que hablar de determinadas cosas produce una conversación que ninguno de los dos sabe cómo terminar bien, y que evitar esa conversación es menos doloroso a corto plazo que tenerla, aunque a largo plazo sea precisamente lo que construye el tipo de distancia que no se cierra. Aurelio trabajó durante 25 años en la misma empresa de logística. Entró como operario de almacén y fue ascendiendo, con la cadencia lenta de los que no tienen ambición especial, pero sí constancia y fiabilidad, hasta técnico de mantenimiento. Era el que llegaba primero cuando algo fallaba, el que no se marchaba hasta que estaba arreglado, el que sus compañeros describían como alguien en quien se podía confiar para lo que había que confiar en él, sin más calificación que esa, sin el entusiasmo adicional que generan las personas que tienen una presencia más marcada. Cumplía, siempre cumplía. Tenía un grupo de amigos de toda la vida con quienes quedaba los domingos en invierno para ver el fútbol y en verano para ir al embalse. Conocía a sus vecinos por el nombre. Ayudaba al de abajo a bajar las bolsas de la compra cuando lo veía llegar cargado. Era el tipo de vecino con quien uno se cruza en el portal desde hace 20 años y al que califica, si alguien le pregunta, como buena persona. Con ese tipo específico de automatismo que tienen las calificaciones, que no nacen de un conocimiento real del otro, sino de la ausencia de cualquier motivo concreto para calificarlo de otra manera. Nadie lo conocía de verdad, ni siquiera Consuelo, después de 23 años. Y quizás nadie lo sabía menos que él mismo. Hay personas que viven vidas enteras sin saber qué hay en el fondo de sí mismas, porque las circunstancias nunca las han llevado al punto donde ese fondo se hace visible. No porque sean peligrosas, no porque haya algo allí que deba ser visto y temido, sino porque el fondo de cualquier persona es complejo y los que nunca son llevados a él pueden vivir perfectamente en la superficie, que es donde vive la mayoría y donde la vida funciona bien la mayor parte del tiempo. La pregunta que el caso de Aurelio Sandín plantea no es qué monstruo estaba escondido debajo, es qué ocurre cuando alguien llega al fondo de sí mismo sin haber desarrollado nunca las herramientas para entender lo que encuentra allí. Los últimos 3 años del matrimonio tienen la estructura de los procesos que se aceleran cuando ya están demasiado avanzados para detenerse con los mecanismos que podrían haberlos detenido antes. Consuelo había intentado terapia de pareja en 2 ocasiones. La primera, cuando llevaban 12 años casados, y ella empezó a ver con claridad que lo que había interpretado como calma era otra cosa que todavía no había podido nombrar del todo, pero que se parecía más a una pared que a una persona. Aurelio fue a las sesiones. Las sesiones produjeron lo que producen las sesiones de terapia de pareja cuando uno de los dos va al lugar, pero no lleva dentro lo que el lugar requiere que se lleve. Conversaciones que dentro de la consulta tenían una forma y que fuera de ella volvían a la forma anterior con la naturalidad de lo que tiene mucho más peso que cualquier técnica aprendida en 4 semanas. La segunda vez fue cuando llevaban 18 años casados. Esta vez Consuelo fue sola. Fue durante 2 años. Lo que aprendió en esos 2 años fue suficiente para saber lo que tenía que saber sobre la distancia entre lo que el matrimonio era y lo que podía llegar a ser, y suficiente para entender que esa distancia era de un tipo que no se cierra con la sola voluntad de cerrarse. También aprendió algo sobre sí misma que no le resultó fácil de aprender, que había estado sosteniendo durante mucho tiempo la versión optimista de algo que ya no era optimista, porque sostener esa versión era menos aterrador que la alternativa. A los 45 años, después de 20 de matrimonio, Consuelo le dijo a Aurelio que quería separarse. No fue una conversación de una sola vez. Fue varias conversaciones durante varios meses, con la dificultad específica de los temas que uno de los dos nombra y el otro esquiva no con negativas directas, sino con desplazamientos, con postergaciones, con la capacidad de no respuesta que Aurelio había desarrollado durante 50 años de práctica continua. Consuelo nombraba. Aurelio escuchaba. Y luego la vida volvía a su ritmo habitual durante 1 semana o 2, como si la conversación no hubiera ocurrido, hasta que Consuelo la retomaba porque la capacidad de dejar que volviera al silencio tenía para ella un límite que Aurelio parecía no tener. Había empezado a buscar piso. Le había dicho a su hermana que se iba. Había hablado con 2 amigas sobre lo que necesitaría en los primeros meses.
La noche del 14 de octubre de 2014, Consuelo y Aurelio tuvieron la conversación que habían estado no teniendo durante 3 años. No hay registro de lo que se dijeron. No hay testigos. Lo que el forense determinó a partir de la autopsia que se realizó 4 años después, cuando encontraron el cuerpo, fue que Consuelo murió por estrangulamiento manual en algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada del 15 de octubre. Tenía 47 años. Lo que ocurrió después es lo que hace de este caso algo que los que lo estudiaron, los que lo juzgaron y los que lo cubrieron desde el periodismo, describieron con palabras diferentes pero convergentes. Perturbador, aterrador, incomprensible. Aunque incomprensible es, de los 3, el que menos resiste el análisis. Porque cuando uno se sienta con la historia completa y la lee despacio, lo que ocurrió después no es incomprensible. Es, de una manera que resulta más difícil de procesar que la incomprensión, completamente coherente con todo lo que vino antes. Aurelio Sandín pasó 7 horas limpiando. No porque hubiera planificado lo que ocurrió esa noche y hubiera preparado lo que haría después, que es la lectura que el fiscal presentó al jurado, con la solidez de quien tiene los hechos de su lado, pero que la defensa cuestionó con argumentos que el jurado no encontró suficientes, pero que varios de sus miembros reconocieron como no completamente descartables, sino porque, una vez que ocurrió lo que ocurrió, el mecanismo que Aurelio Sandín había desarrollado durante 51 años para operar en el mundo se activó con la eficiencia que tenía en todos los contextos en que lo había aplicado. Identificar el problema. Identificar lo que hay que hacer. Hacerlo. El problema era este. Había ocurrido algo que no debía haber ocurrido. Había consecuencias que ese algo produciría si se hacían visibles. Había que hacer que no se hicieran visibles. Así de simple. Así de terrible. Los peritos que inspeccionaron la vivienda 4 años después con luminol y luz ultravioleta y las técnicas de análisis forense, que en ese tiempo habían avanzado lo suficiente para encontrar lo que 4 años antes no habría sido posible encontrar, describieron en su informe lo que Aurelio había hecho entre las 3 de la madrugada y las 10:30 de la mañana, con el detalle que esa clase de documento requiere. Lo que importa de ese informe para entender a Aurelio Sandín no son los detalles técnicos, sino lo que representan. Que en el intervalo de 7 horas y media, un hombre que había matado a su mujer con sus propias manos, realizó una serie de acciones que requerían concentración, planificación secuencial, criterio técnico y control físico completo, de manera suficientemente eficiente como para producir el resultado que produjo. Ninguno de los expertos que declararon en el juicio pudo explicar eso desde fuera. Lo que sí pudieron hacer fue describirlo, que no es lo mismo. Aurelio Sandín fue al trabajo el lunes siguiente. Llegó a la hora de siempre. Saludó a quien saludaba siempre. Comió en el comedor de la empresa con los compañeros con quienes comía siempre. Por la tarde, atendió una avería en la línea 3 que llevaba semanas dando problemas intermitentes y que por fin pudo localizar en una junta de expansión que había estado cediendo de manera no constante, lo que hacía el diagnóstico más difícil de lo habitual. Sus compañeros no notaron nada diferente. Denunció la desaparición de Consuelo el jueves de esa semana. Atendió las visitas de los agentes con la actitud colaboradora de quien quiere que encuentren a su mujer. Respondió las preguntas con el detalle que las preguntas requerían. No mintió más de lo que era necesario mentir, que es una distinción que el detective que llevó el caso durante los primeros meses describió años después, en una entrevista concedida cuando el caso se cerró, como una de las cosas que más lo habían perturbado al revisar retrospectivamente sus notas, que Aurelio Sandín no había construido una narrativa falsa elaborada, sino que simplemente había respondido a las preguntas que le hacían sin ampliar nada que no le preguntaran, lo que producía el efecto de una declaración perfectamente verosímil, porque técnicamente era verdad en todo lo que afirmaba. Los primeros meses después de la denuncia fueron los de mayor exposición. Los amigos llamaban, la hermana de Consuelo llamaba, Remedios llamaba. Aurelio sostuvo todas esas conversaciones con la misma contención que había sostenido la declaración policial. Dejó en la sala de estar la foto de Consuelo que siempre había estado allí. Cuando alguien preguntaba, decía que no había novedades, que la policía seguía investigando, que él también por su cuenta había preguntado, que no podía perder la esperanza. La hermana de Consuelo, Amelia, que vivía en otra ciudad,
y que había tenido una relación correcta pero no especialmente cercana con Aurelio durante los años del matrimonio, fue la que desde el principio tuvo una incomodidad que no podía articular del todo porque no tenía nada concreto en qué apoyarla. Le decía a quien le escuchaba que algo en Aurelio no encajaba, pero que no sabía exactamente qué era lo que no encajaba, porque cuando lo buscaba no encontraba nada específico que señalar. La policía le tomó declaración. La declaración quedó registrada. No generó acción porque una incomodidad sin especificación no es, en los términos operativos de una investigación policial, suficiente para justificar una línea de investigación sostenida sobre un ciudadano sin antecedentes que colabora activamente. Con el tiempo, las llamadas fueron espaciándose. El caso fue sedimentándose en la memoria de los que habían estado cerca de él, de la manera en que sedimentan los casos que no se resuelven. No olvidados, sino en una zona de presencia reducida donde existen, pero no con la urgencia del principio. Amelia seguía preguntando cada vez que llamaba a la policía, que eran cada 3 meses, que se fueron convirtiendo en cada 6. La investigación seguía abierta sobre el papel, pero en la práctica no había producido ninguna línea nueva que seguir en meses, y Aurelio Sandín siguió viviendo. Eso es lo que nadie que lo conocía puede explicar todavía. No el crimen, que tiene una explicación, aunque no una justificación, y aunque esa explicación resulte insatisfactoria para quien espera que la vida de un asesino tenga alguna señal previa que lo señale claramente, sino los 4 años. La manera en que vivió los 4 años. Siguió yendo al trabajo, siguió comiendo en el comedor con sus compañeros, siguió viendo el fútbol los domingos con sus amigos, que le dijeron en los primeros meses que si necesitaba hablar estaban allí, y que después de los primeros meses lo trataron con el respeto que se le da a alguien que ha pasado por algo difícil y que ha tomado la decisión de seguir adelante, que es la única opción disponible. Siguió ayudando al vecino de abajo con las bolsas de la compra. Comió con su madre los domingos que no había fútbol. Remedios envejeció durante esos 4 años de la manera en que envejecen las madres que tienen un hijo que ha sufrido algo que ninguna madre quisiera para ningún hijo, con la preocupación específica de quien no puede hacer nada más que estar. Le preguntaba cómo estaba. Aurelio le decía que bien, que tirando, que había días. Lo que ocurría dentro de Aurelio Sandín durante esos 4 años es la pregunta que el psiquiatra forense que declaró en el juicio respondió con el honesto reconocimiento de que los instrumentos disponibles son insuficientes para responderla con certeza. Lo que sí pudo decir, con el respaldo de las evaluaciones que le realizó durante los meses previos al juicio, fue esto, que Aurelio Sandín no presentaba ninguno de los marcadores clásicos de la disociación patológica que produce la amnesia de lo ocurrido, que sabía lo que había hecho, que lo había sabido siempre, que la capacidad de continuar viviendo no venía de haber borrado lo que había ocurrido, sino de algo más difícil de categorizar. Una compartimentación que el psiquiatra describió como extraordinaria, pero que no alcanzaba el umbral de lo que la clasificación diagnóstica reconoce como trastorno, lo que dejaba al jurado con el problema de evaluar a alguien que sabía lo que había hecho, que había continuado haciéndolo en secreto durante 4 años, y que sin embargo no era, en los términos técnicos disponibles, un psicópata. El psiquiatra lo dijo en el estrado con la precisión de quien sabe que lo que dice va a generar incomodidad. Hay personas que cometen actos que no podemos integrar en nuestra imagen de cómo funciona una mente sana y que sin embargo no son enfermos en ninguno de los sentidos que la psiquiatría puede certificar. Son personas. Eso es lo más perturbador de todo. Aurelio Sandín había aprendido a vivir con el peso de lo que había hecho de la misma manera en que había aprendido a vivir con todos los pesos que había acumulado a lo largo de 51 años. No nombrándolo, no mirándolo directamente, manteniéndolo en un compartimento sellado que el resto de su funcionamiento cotidiano nunca tocaba. Había pasado 51 años desarrollando esa habilidad sin saberlo. La había practicado con cosas pequeñas, los deseos no cumplidos, las conversaciones no tenidas, los sentimientos no expresados, las opiniones no sostenidas porque no valía la energía de sostenerlas. La había practicado con cosas medianas, y luego la practicó con esto. El problema con los compartimentos sellados es que requieren energía para sellarse. Poca al principio, más con el tiempo, y a veces, sin que haya un evento externo identificable que lo explique, la energía disponible deja de ser suficiente para el sellado y el compartimento empieza a ceder.
Aurelio Sandín empezó a dormir mal en el tercer año. Luego empezó a beber, que era algo que no había hecho con esa regularidad antes. No de manera escandalosa. Nadie que lo conociera lo habría identificado como un problema. Lo suficiente para que funcionara como lo que era: anestesia. Y lo suficiente para que, con el tiempo, la anestesia fuera siendo menos eficiente y necesitara dosis mayores para producir el mismo efecto. En el cuarto año, empezó a cometer errores en el trabajo. Pequeños, del tipo que no generan consecuencias graves, pero que sus compañeros notaron porque en 25 años Aurelio no había cometido ese tipo de errores. Le preguntaron si estaba bien. Les dijo que sí. Fue en el cuarto año también cuando un adolescente que paseaba a su perro por un paraje periurbano encontró algo que llevó al encadenamiento de circunstancias, que llevó a la reapertura de la investigación que llevó, con la velocidad que tienen las investigaciones cuando de repente tienen algo concreto desde donde empezar. Hasta Aurelio Sandín. Lo detuvieron en el trabajo, no en casa, no en la calle. En el trabajo, en el pasillo entre la línea 2 y la línea 3, que era el pasillo que había recorrido todos los días durante 25 años. 2 agentes de la unidad de homicidios, sin espectáculo, con la sobriedad de 2 personas que tienen un trabajo que hacer y que lo hacen. Aurelio no opuso resistencia. No preguntó de qué se le acusaba. Los agentes dijeron después que eso fue lo que más les sorprendió de ese momento. Que no preguntó, como si ya supiera, como si hubiera sabido siempre que ese momento llegaría y hubiera estado esperando que llegara con la misma paciencia con que había esperado todas las otras cosas de su vida. En el interrogatorio que siguió, Aurelio habló, confirmó lo que el forense había determinado, explicó lo que había hecho después, sin el tipo de justificación que el sistema esperaba, sin la construcción de una narrativa que lo presentara en un ángulo diferente al de los hechos. Los investigadores que llevaron el interrogatorio lo describieron después como el tipo de experiencia para el que no había preparación posible, aunque uno lleve años haciendo este trabajo. No porque Aurelio fuera amenazador, ni porque dijera cosas que ningún investigador hubiera escuchado antes, sino porque hablaba de lo que había hecho con la misma voz, el mismo tono, el mismo registro con que habría hablado de cualquier otra cosa. Y esa igualdad de registro era la que resultaba imposible de procesar. Le preguntaron cómo había podido vivir 4 años así. Estuvo callado durante varios segundos. Luego dijo, no lo sé, pero lo hice. Eso fue todo. El juicio duró 3 semanas. El fiscal presentó el caso con la solidez de quien tiene la evidencia forense, la línea temporal, las contradicciones entre la declaración inicial y los hechos establecidos por la investigación, y el peritaje psiquiátrico que descartaba la incapacidad de comprender la ilicitud del acto. La defensa no discutió los hechos, discutió las circunstancias atenuantes, la situación de la pareja, el estado emocional de esa noche, la ausencia de antecedentes, los 25 años de trabajo sin incidentes, los testimonios de compañeros y vecinos que describían a un hombre que durante toda su vida había funcionado dentro de los parámetros más ordinarios del ciudadano ordinario. El jurado tardó 16 horas en deliberar. Lo declararon culpable, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad que el tribunal considerara suficientemente establecidas para alterar la pena base. 26 años. Aurelio Sandín lo escuchó con las manos sobre la mesa y la mirada fija en un punto de la sala que no era la cara de nadie presente, ni el juez, ni el fiscal, ni Amelia, la hermana de Consuelo, que estaba en las primeras filas y que durante las 3 semanas del juicio lo había mirado con la intensidad de quien lleva 4 años buscando algo en la cara de alguien y que finalmente tiene la oportunidad de buscarlo de cerca. Cuando el juez terminó de leer, Aurelio asintió con la cabeza una sola vez. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. El tipo de gesto que nadie sabría interpretar del todo porque podía ser reconocimiento, podía ser alivio, podía ser algo que no tiene nombre en el vocabulario disponible para describir lo que le ocurre a una persona cuando el momento que ha estado esperando sin querer esperar finalmente ocurre. Remedios visitó a su hijo 2 veces antes de morir. La primera fue a los 3 meses del inicio de la condena. Tenía 77 años y le costaba caminar, pero fue. Lo que dijeron en esa visita no lo sabe nadie fuera de ellos 2, y ahora solo lo sabe uno. La segunda visita fue 6 meses después. Remedios murió 4 meses más tarde, en la primavera, sin haber vuelto a verlo. Amelia fue una vez.
Entró y se sentó y miró a Aurelio durante varios segundos antes de hablar. Luego le dijo lo que llevaba 4 años queriendo decirle, que no era lo que la mayoría habría esperado que dijera en ese momento. No fue rabia, fue una pregunta. Le preguntó si había querido a su hermana alguna vez. Aurelio tardó, y luego dijo que sí, que al principio sí, que después no supo cómo seguir queriéndola y tampoco supo cómo decirlo. Amelia se levantó y se fue. El caso Sandín generó en el momento de su resolución el tipo de cobertura que generan los casos que tienen la combinación específica de factores que los hacen difíciles de categorizar con rapidez. El marido, que es la estadística más frecuente en los crímenes de pareja, pero con los 4 años, que lo sacan de los marcos narrativos habituales. Los medios que lo cubrieron se movieron entre el enfoque que convertía a Aurelio en un monstruo frío e incomprensible, y el enfoque que intentaba entenderlo y que generaba la incomodidad de todo intento de entender algo que uno no quiere entender, porque entender no es justificar, y sin embargo parece que lo fuera. Ninguno de los dos enfoques era suficiente, porque Aurelio Sandín no es un monstruo en el sentido que el término necesita para ser útil. Alguien fundamentalmente diferente de nosotros, alguien construido de otra manera, alguien cuya capacidad de hacer lo que hizo marca una frontera clara entre ellos y nosotros que nos protege de tener que pensar en lo que el caso realmente plantea. Lo que el caso realmente plantea es esto. ¿Qué le pasa a alguien que pasa 50 años aprendiendo a no nombrar, a no sentir en voz alta, a no expresar, a mantener sellado lo que no puede gestionarse con los mecanismos disponibles? ¿A dónde va todo eso? ¿Qué forma toma cuando finalmente encuentra una salida? No hay respuesta que deje a todo el mundo satisfecho, y desconfía de quien dice tenerla. Lo que sí hay es esto: el daño que no se nombra no desaparece. Los seres humanos tienen una capacidad de compartimentar que asusta cuando se activa en la dirección equivocada. Y los hombres de 50 años que nunca aprendieron a hablar de lo que sienten no son, siempre, simplemente callados. A veces son algo que estaba construyéndose en silencio desde mucho antes de que alguien pudiera verlo. Estas historias existen porque la realidad humana no cabe en los titulares, y porque alguien tiene que sentarse con la complejidad de lo que los seres humanos son capaces de hacer y de ser, y contarlo con la honestidad que merece. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia te dice algo que las noticias no dicen. Ayúdanos a seguir contándolas.